Y es que tenemos una audiencia tremenda. Este es de 100. Y creíamos ser como personas. Buenos días, ¿cómo están? Hola Luis, ¿cómo estás? Muy bien. 1200. ¿Qué Ulises, cómo estás? Buenos días, qué gusto verte. Hola Lourdes, buenos días. Hola. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todo dar, pero no le hace. Bien, pero no le hace. Qué bueno, qué bueno. Todavía no, yo no. Algún día, padre. Qué gusto verlos. Igualmente. Sí. Una pregunta técnica, ¿sí se ve el fondo de pantalla? Y ya empezó mi clase. Vamos a ver. Les recordamos poner sus micrófonos en mute, por favor, para poder empezar con esta charla tan importante que tenemos. Y pues bueno, dado la puntualidad de todo mundo, empezamos porque es un tema largo y muy interesante que tenemos ahora. El comité de innovación que preside Luis Franco, por estas charlas tan interesantes que hemos tenido. Vamos a traer, yo creo que hoy otro día de casi 100 o 100 en este aspecto. Entonces, muchas gracias a todos ustedes. Soy Rafael Arroyo, director general del Clúster de la Vivienda. Muy buenos días y comenzamos presentando a nuestros invitados el día de hoy. Ale, ¿me pones por favor la pantalla con los... Gracias. Lourdes Salinas. Lourdes Salinas ha trabajado en firmas reconocidas internacionalmente, colaborando en proyectos en Estados Unidos, Australia, el sudeste asiático y México. Su especialización ha sido en proyectos de investigación, análisis y consultoría medioambiental en proyectos desde viviendas de interés social hasta grandes complejos de infraestructura. Es fundadora y directora de la empresa Three Consultoría Medioambiental, especialista en servicios de consultoría tecnológica medioambiental, quienes han participado en más de 100 proyectos sustentables en distintos países y quienes han certificado más de 35 proyectos LEED. ¡Wow! Lu, muchas gracias, bienvenida. Gracias. Y si quieres de una vez me pones el siguiente, por favor, Ale. Perfecto, mi amigo Ulises, que ahorita platicábamos este siglo de conocernos nada más. Ulises se define como un perseverante, apasionado promotor de la edificación sustentable. Se ha desempeñado profesionalmente en Grupo Vitro, Monterrey, así como en la dirección de construcción de obras del Metro, Ciudad de México, y el Instituto Noruego de Investigación para la Construcción en Oslo, Noruega. En 2003, Ulises tiene el honor de fundar México Green Building Council. Sirvió en el consejo directivo del World Green Building Council, ocupando cargos de secretario general y tesorero. Es el primer profesionista hispanoamericano en recibir del US Green Building Council la acreditación profesional LEED App a la prestigiosa designación LEED Fellow. Es fundador y director general de Bioconstrucción y Energía Alternativa, empresa mexicana líder y pionera de consultoría en edificación sustentable y certificación LEED, con 20 años de presencia transformando en México y América Latina. BEA ha acreditado a la fecha más de 70 proyectos en 3 continentes. Ulises, muchas gracias también a ti, bienvenido también de nueva cuenta, y me da gusto que después de habernos vistos por allá por principios de siglo en Canadevi, varios años, ahora te volvamos a tener acá en el Clúster de la Vivienda. Bienvenido a ambos, Lu, Ulises, les cedo el micrófono para que por favor nos deleiten con sus majestuosas charlas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Rafa. Gracias al Clúster de Vivienda Nuevo León por esta oportunidad de saludarles y de compartirles lo que nos apasiona, lo que a Lu, a mí y a muchos de ustedes seguramente le consideran una temática muy importante y relevante para nuestra actividad profesional y ahora más aún en nuestras vidas personales, el tema de la sustentabilidad. Y lo que queremos compartirles en estos minutos, que esperamos hacerlos valer
y merecedores de su tiempo, pues es una reseña de cómo se relaciona el entorno construido con la sustentabilidad, la edificación y la vivienda, su relación con la sustentabilidad. Nos interesaría mucho que por favor tengan la aportación, la intervención cuando ustedes así lo deseen. Tenemos proyectado una sesión de preguntas y respuestas, pero sabemos que al calor de la conversación o la presentación pueden surgir algunas dudas. Por favor, siéntanse con la confianza de hacer la intervención correspondiente y llevarlo de la forma más amena que podamos. Entonces, les queremos compartir este contenido. Son las temáticas que deseamos abordar y esperamos sean temas de interés y quisiéramos igualmente pensar de la profundidad necesaria para que ustedes se sientan más tranquilos, más cómodos con esta información y sobre todo con esta invitación que me permito anticipar, es el corolario de un llamado a la acción, a la participación. Adelante, Lu, por favor. Gracias. Pues bueno, empezamos por el tema del cambio climático. Demos unos pasos hacia atrás y antes de entrar en los elementos técnicos propios de la edificación o la vivienda sustentable, pequeño paréntesis, no tenemos ahora por qué seguir debatiendo tanto en el tema de sustentable o sostenible. La Real Academia Española de la Lengua nos ha dicho que son sinónimos. Entonces, ya no hay ganador o perdedor, ya no hay correcto o incorrecto. Sustentable y sostenible lo entendemos igual, ¿no? Entonces entendemos básicamente esa definición, creo que todos la conocemos de memoria. Pero bueno, simplemente una acotación al respecto. Nos vamos a permitir utilizar la acepción de sustentable, ¿no? En el entendido que es un sinónimo de concepto de sostenibilidad. Bien, pues dicho esto, cambio climático, como les decía, un par de pasos atrás, es el reto global mayor que enfrenta la raza humana. Y no es que lo haya dicho una o dos personas. Hace unos pocos días, ustedes saben, se dio la 6ª reunión del panel intergubernamental en cambio climático. Acá, el grupo de especialistas y científicos más reconocidos que tenemos en el planeta. Conclusión, una nueva vez, está cierto que el cambio climático, 1, es una realidad y 2, es un efecto antropogénico. No es un ciclo recurrente, es una condición atípica. El hombre ha intervenido el planeta en una condición que si no se toman medidas necesarias para contener 1.5 grados adicionales en la temperatura del planeta, los efectos serán devastadores. Perdón, esa es la parte que no nos gusta, que nos incomoda, pero es la que queremos tomar como un aliciente precisamente para tomar acciones ahora que se puede. El resumen de este informe, el 6º informe del IPCC, nos dicen los científicos, del presupuesto que habríamos de tener disponible para contener ese incremento de 1.5 grados a nivel global en la temperatura, ya nos comimos el 60%. Y nos quedan prácticamente otros 30 años en los que tenemos que tomar medidas muy drásticas y sobre todo acciones inmediatas para detener esta tendencia que desafortunadamente nos está llevando a un objetivo indeseable. Bueno, pues otra anotación directamente de otro personaje importante, una voz autorizada, que es Rick Federici, ex presidente y CEO del Consejo Norteamericano de Edificación Verde, pues nos confirma que de esos efectos del cambio climático, el sector residencial es responsable del 21% de las emisiones de dióxido de carbono. Entonces, bueno, si queremos acotar de qué tamaño es nuestra responsabilidad como partícipes en el sector de edificación y particularmente en la vivienda, pues imagínense, ya tenemos una quinta parte del problema en nuestras manos. Del problema y de la solución, porque tenemos también que entender
que de estas emisiones globales, considerando el ciclo de vida completo, los edificios son el principal responsable. Y esto no es debatible. Desafortunadamente, claro, si lo vemos a nivel quizá regional o doméstico, país por país, podría darse una alteración en esta secuencia. Pero a nivel global, y repito, en este concepto de ciclo de vida que se entiende las emisiones globales de CO2 o gases de efecto invernadero equivalentes generadas desde la extracción de los materiales, el proceso constructivo y la operación de los edificios, el sector construcción y edificación es el principal responsable de las emisiones de gases de CO2, repito, inclusive arriba de otras industrias como la de transformación propia, el transporte agrícola, etc. Lu, ¿quieres comentar al respecto, por favor? Y, o sea, en realidad, lo que acaba de decir Ulises, digamos que si lo vemos desde un punto de vista gráfico, esta gráfica nos gusta mucho a los dos, viene también del IPCC, pero fue una gráfica que se generó, de hecho, desde el 2012 y sigue siendo vigente y sigue apareciendo como en la introducción de casi todos los documentos que genera esta organización, en donde realmente lo que muestran es que si tú divides el potencial de reducción de emisiones que tienen los diferentes sectores que utilizamos, como la parte de generación de energía, transporte, edificios, la industria, agricultura, etcétera, digamos que lo que vemos en el eje de las X son dólares, o sea, 20, 50, 100 dólares, ¿no? Este es el potencial de reducción. Entonces, lo que esto quiere decir es que si tú le inviertes 20 dólares, por ejemplo, al sector edificación, el sector edificación tiene el potencial de reducir alrededor de 5.5 gigatoneladas de CO2 equivalente. Les voy a dar un ejemplo. Si tú le inviertes 20 dólares a un proyecto de vivienda a instalar focos LED en lugar de no instalarlos y dejar que el usuario final instale lo que sea que tenga su alcance, ¿verdad? Esos 20 dólares tienen el potencial de reducir drásticamente a lo largo de la vida de operación de ese edificio un porcentaje importante de gases de efecto invernadero. Si esos mismos 20 dólares ustedes los invirtieran, por ejemplo, digamos, voy a decir, en la parte de generación de energía para evitar tener tantas pérdidas en nuestro suministro eléctrico, y ustedes dijeran, bueno, voy a hacer un donativo al suministro eléctrico de mi país para poder reducir emisiones, pues realmente sí lo podrían hacer más eficiente, pero esos mismos 20 dólares solamente permitirían 2 gigatoneladas de CO2 equivalente de reducción, o sea, de mitigación. Entonces, el potencial de mitigación de todos los sectores, la realidad es que nosotros que estamos en el sector construcción, tenemos el mayor potencial y por eso decía Ulises, somos gran parte de la problemática, digamos una quinta parte del total del PAI del problema, pero también somos quienes más próximo, más sencillo, tenemos el potencial de reducción o de mitigación o de generar impactos positivos. Entonces, eso implica pues una gran responsabilidad, pero también es un gran poder, ¿no? Entonces hay que verlo de esa forma y pues verdaderamente fijarnos objetivos importantes como los que les vamos a ir presentando a lo largo de esta conversación. Y bueno, quizá lo importante, y vamos a procurar un acento particular en el caso de negocio. Entonces, quizá como solía interpretarse el tema de sustentabilidad, pues siempre lo ponemos en el renglón, en el apartado de los gastos, pero queremos compartirles igualmente el potencial que tiene el negocio y algunos de los aquí presentes también que están precisamente en el sector de la proveeduría, el suministro de servicios y productos, pues creo que estarán de acuerdo de que apenas estamos encontrando ese gran potencial de la edificación verde, si nos permiten en este caso simplemente para referirlo como una analogía, edificación verde, ecológica, sustentable, no es lo mismo, pero para los efectos prácticos lo que queremos compartirles es que precisamente el Banco Mundial ha identificado que de billones americanos, miles de millones, prácticamente 25 trillones de dólares están en la mesa para proyectos relacionados con sustentabilidad en el sector diseño y construcción. Y si nos damos cuenta, este apartado, vemos cómo destaca de una manera muy importante el sureste de Asia,
y América Latina, que nos corresponde también. Aquí es muy interesante, y si me permiten un poco desviarme, pero recuerdo mucho, ¿te acuerdas lo que estábamos en una reunión? Invitamos al viceministro de China. Construcción de China, Sí, ¿te acuerdas? sí, Oye, 2000, estaba muy interesante, ¿no? sí, sí, ¿No? sí. 2006, eso, hace muchísimo. Ya, pero lo que nos llamó la atención es que estábamos en esta conferencia en Ciudad de México, nuestro invitado, el viceministro de Construcción de China, y bueno, sabía que era una charla sobre construcción sustentable. Y le hicimos el cuestionamiento, oye, ¿y China cuál es su compromiso o el por qué más bien de su compromiso con la sustentabilidad? Entendiendo que tiene sus asegúnes y sus bemoles, ¿no? Los compromisos de China en el tema de cambio climático. Pero lo interesante fue que, bueno, pues todos esperábamos una respuesta muy filosófica y en el tema de la cultura milenaria, de Oriente y tal. Y el amigo dice, pues miren, es que estamos en esto porque si no nos ponemos las pilas, si no somos eficientes, si no cuidamos los recursos, no hay planeta que nos dé a nosotros, ya mucho menos a los demás. O sea, no fue esta respuesta que esperábamos, muy elaborada, filosófica y tal. Y es que es eso, como mencionábamos, el planeta y sus capacidades nos están ya limitando a que nuestras decisiones, sobre todo en la infraestructura, seamos muy cuidadosos. En los próximos 20 años, como quizá la mayoría lo saben, se va a construir el doble de lo edificado prácticamente hasta la fecha a nivel global. Entonces, estas edificaciones singulares, esta infraestructura, si la construimos correctamente, tendremos una oportunidad para el futuro. Si diseñamos y construimos edificaciones que nacen obsoletas, que son ineficientes, vamos a dejar un legado de ineficiencia que no nos va a poder no nos permitirá revertir los efectos negativos del cambio climático ni manejar adecuadamente los ya limitados recursos naturales. Entonces, otro lado de la moneda es lo que nos explica Lu, y que aquí se ve como una oportunidad de negocio. Invertir en eficiencia energética, en energías renovables, en tecnologías de optimización, en el manejo de agua, de calidad del aire, son miles de millones de dólares que están en la mesa. Y eso es lo que hay que voltear a ver como un gran área de oportunidad. Sí, y a mí me gustaría precisar, o sea, nada más que vean la dimensión de los datos que les estamos presentando aquí. O sea, en realidad esto no es el mercado de construcción, el mercado de construcción es muchísimo más grande, pero el mercado de edificación verde, si tú ves, o sea, en la parte de vivienda horizontal, o sea, justamente donde ustedes están, o sea, están en el mercado que a nivel global tiene mayor impacto en la edificación verde. Y adicionalmente, de ese mercado están en el continente o en la zona geográfica que es América Latina y el Caribe, que es, o sea, el triple de la siguiente que es más grande. Entonces, el mercado es gigante, o sea, y aún así, si tú ves, por ejemplo, los edificios multifamiliares, sigue siendo, o sea, casi tan grande o sea, como el total de, de toda la inversión en proyectos comerciales. Entonces, es gigantesca la oportunidad del mercado en el que ustedes están y de la región en la que ustedes están. O sea, realmente aquí deberíamos de ser pues los ganadores de la industria a nivel global y pues al conocer esta información realmente hay que buscar aprovecharlo, ¿no? Y por eso les vamos a platicar un poquito acerca de esas estrategias o esas posibilidades, pues para tratar nosotros también de impulsar el mercado, porque como el otro día me comentaba un mentor y un gran amigo, me decía, o sea, es que ¿por qué no están haciendo más? Y yo, pues bueno, vamos desarrollando y creciendo la empresa. Y dice, sí, pero es que no estás entendiendo. Si ustedes hacen más, le va mejor a todo el mundo. Entonces, o sea, tienen que crecer más rápidamente, tienen que impactar más, ¿no? O sea, y creo que esa gran responsabilidad, pues la tenemos todos nosotros simplemente por el sector en el que estamos y por la oportunidad de negocio, que a final de cuentas, si crece el negocio, crecen los impactos positivos hacia los demás, hacia el planeta, hacia las personas. Entonces, sí realmente hay mucho potencial y esta información es súper importante para que ustedes también ayuden a promoverlo y a que forme parte de las decisiones que tomen en el día a día, ¿no?
Y lo Oye, importante Ulises, una pregunta ahí. Diste un plazo, Ulises, en el que se va a edificar el doble de lo ya construido. ¿Dijiste en la siguiente década, en los siguientes 10 años? ¿O qué plazo diste, perdón? En los próximos 20 años, dependiendo, por ejemplo, en el tema de infraestructura, se acota que en 20 años habremos de duplicar, digamos, los metros cuadrados construidos que tienen a la fecha. Y en edificación en general es al 2050. Sí. Al 2050, y de eso regresamos, Luis, precisamente a la gráfica anterior. Sureste de Asia y precisamente y China, incluyendo a China, Sí. allí está todo el potencial. Y tampoco se trata de decir, bueno, pues es que si los chinos no hacen su parte, ya no hay nada que hacer. Pero sí hay que reconocer que el peso específico está muy cargado en los países en vías de desarrollo, y toda esa nueva infraestructura, toda esa nueva edificación, tenemos desde el punto de vista positivo la gran oportunidad de hacerlo mucho más eficiente, mucho más responsable con el medio ambiente. Pero eso es una locura. O sea, imaginar que todo lo construido a la fecha se vaya a duplicar en 2, 3 décadas. Impresionante. Muchas gracias. Muy buena la estadística, Ulises. Gracias. Y esa es la construcción y ese es el mercado de la edificación verde. O sea, la construcción es todavía muchísimo más, pero hay mucho dinero en la sustentabilidad. Y como mencionábamos, bueno, entonces vamos ordenando estos conceptos. Ustedes lo habrán escuchado recurrentemente en uno u otro foro, en una conversación, en los discursos y felizmente creo yo de los compromisos políticos, donde las actividades humanas deben de estar alineadas finalmente a este gran plan de desarrollo sostenible. Tenemos 17 mandatos y la edificación, el sector construcción es clave. De hecho, adelántelo, por favor. Sí, por favor, adelántelo. Es que tiene un poquito de lag, pero ¿ahí la ves? Sí. Bueno. Perfecto. Lo que decías era que yo lo platicara. Perdón, pensé que tú ok, discúlpame. Sí, realmente de los 17 compromisos, pues realmente 9 de ellos están directamente alineados a nuestro sector. Entonces, pues realmente el impacto que podemos generar a nivel global y alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU es gigante. Entonces, seguimos hablando de lo mismo, ¿no? O sea, tenemos gran parte de la responsabilidad, pero también gran parte del potencial, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos impactar positivamente a través de cada decisión que hagamos dentro de nuestros negocios? Bueno, y eso por no entrar en detalles, pero lo voy a decir yo porque si no, no lo dice Lu. Lu estuvo en Nueva York, en las Naciones Unidas, presentando precisamente este tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el sector de edificación. Mucho orgullo, Lu. Gracias. Y pues, ¿qué es un edificio sustentable? Probablemente eso ya lo conocen perfectamente bien, pero queríamos como hacer esta breve introducción para ponernos en materia, ¿no? Y realmente, pues, es aquel proyecto que no solamente porque le siembras plantas o lo pintas de verde, ya lo podemos como llamar un edificio sustentable. O sea, la importancia de la sustentabilidad es que sea holístico. Esto quiere decir que toque e impacte en diferentes rubros. Entonces, buscamos el tema de materiales, buscamos el tema de la planeación del sitio, vemos el tema de energía, obviamente, que es muy importante, el tema del agua, pero también nos preocupamos por la calidad de vida de las personas, por la parte de calidad del aire, por el ambiente, por la comunidad, por lo que nosotros facilitamos dentro de nuestros diseños y nuestros proyectos para realmente impactar más allá y que esto permita que pues, las futuras generaciones tengan las mismas posibilidades que hoy tenemos nosotros, ¿no? Entonces, debe de ser la parte de un todo, o sea, tiene que apropiarse a todas las áreas, incluyendo pues la planeación del sitio, incluyendo, como lo mencionábamos, energía, agua, materiales, calidad del aire, y a final de cuentas, o sea, estas interacciones o estas como decisiones tienen que interactuar entre sí, porque esto funciona no de una forma lineal, sino un poco más como los ecosistemas en la naturaleza, o sea, funciona de una forma sistémica, en donde a lo mejor si tú estás buscando ahorrar energía al máximo,
probablemente vas a afectar un poco la calidad del aire, ¿no? Entonces tienes que encontrar un equilibrio y un punto óptimo en todas las decisiones. O sea, es importante que sepan que escoger las estrategias que permiten que un edificio sea sustentable, edificio o vivienda, habitación o cualquier tipología de edificación, tiene que estar basado en decisiones balanceadas, porque a final de cuentas, si nos vamos a un extremo, a lo mejor podemos llegar a afectar otro. Entonces, también tienen que ser rentables para que estos puedan ser replicables, pero siempre orientados a permitir la resiliencia, que es justamente pues permitir que en cualquier cambio o en cualquier situación el proyecto sea adaptable. Entonces, un poco les platico así como una historia real. Ahora que empezó el tema de la pandemia, algunos de nuestros clientes nos marcaron, nos dijeron, oye, me están diciendo que tengo que tener filtros, ya los tienes. Oye, es que me están diciendo que tengo que tener inyección de aire nuevo, ya lo tienes. Oye, es que me están diciendo que tengo que tener apertura de ventanas. Tus ventanas están dimensionadas del tamaño que si tú las abres al 100% vas a tener tantos cambios de aire. O sea, entonces realmente el hacer un proyecto sustentable es prepararlo para lo que venga al futuro. Cuando se tomó la decisión de hacer un proyecto sustentable, no necesariamente se estaba pensando que iba a venir una pandemia en unos años, ¿no? Pero a final de cuentas, el preparar un edificio para lo que venga hacia el futuro es lo que permite la resiliencia y hacia donde debe de apuntar las decisiones que nosotros incluyamos dentro de un edificio sustentable. Entonces, debe de dar beneficios al consumidor, donde siempre estamos impactando en un ambiente interior más saludable, más confort, más durable, más eficiencia energética y más responsable con el medio ambiente. Y me gustaría platicarles un poco de un caso de estudio que nos tocó hacer, que fue súper interesante. Hace algunos años nos contrataron para hacer un estudio en 60 casas de tipología Ecocasa 1 y Ecocasa 2 y tipología que no tenía Ecocasa, para ir y cuestionar ahora sí que directamente a las personas para saber cómo funcionaban, ¿no? Y realmente nos dimos cuenta que muchas de las cosas que nosotros como técnicos en papel creemos que son fabulosas, a la hora de que llegas al uso final, realmente no tienen tanto impacto. Y les doy un ejemplo. Las ecocasas se te entregan con un calentador de agua, ¿no? O sea, un boiler eléctrico de paso que es eficiente energéticamente. ¿Y qué sucede? Que muchas de estas casas, a pesar de que no es la intención, ¿verdad?, en papel que suceda, pues siempre en cualquier cuadra de estas comunidades de viviendas de interés social, pues hay gente que se dedica a la electricidad. Entonces, un alto porcentaje de estas casas están colgadas con diablito, no pagan energía eléctrica, por lo que ellos, pues, a causa de tener necesidad, empeñaban el calentador eficiente que el proyecto les otorgaba, y a final de cuentas, para los pocos días que hacía frío, nos decían, pues, o no me baño o pongo una cubeta con una resistencia eléctrica que me vendan en el Soriana, que obviamente no es eficiente, ¿no? Entonces, muchas veces en papel nosotros pensamos que estamos haciendo un bien a la sociedad, pero en realidad, en específico en la vivienda de interés social, donde las reglas del juego aplican bien diferente ya en la operación o en el uso final, comparado a lo que quizás vemos en un edificio comercial o en un edificio con otras características y otras necesidades de sus usuarios, pues realmente sí es muy distinto. Entonces, creo que el juego justamente de este tipo de proyectos debe de ir más allá y pensar justamente en las personas que lo van a habitar y en sus necesidades, para justamente enfocar estos beneficios al consumidor que estamos teniendo en mente, ¿no? Y bueno, ahora profundizando en el concepto de calificación de edificios sustentables. Ya hemos conversado, hemos compartido los conceptos, los preceptos básicos de cambio climático. Conocemos ahora cuáles son los elementos constituyentes de un edificio, una vivienda sustentable. Bueno, entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo los calificamos? ¿Cómo los evaluamos? Porque les aseguro que si nos alejáramos de lo que ya sabemos sobre sistemas de evaluación de calificación, habría tantas definiciones de vivienda sustentable o tantos elementos a validar como personas o entendimiento tenemos. Entonces, ¿qué sucede? O bueno, históricamente, ¿qué sucedió hace algunas décadas? Bueno, alguien habrá dicho, vamos a ponernos de acuerdo a definir qué es verde y qué no es verde. Bueno, es que si tiene paneles solares ya es sustentable. Hombre, ayuda. Oye, es que si tiene buen aislamiento térmico, aporta muchísimo, claro, es importantísimo.
Oye, y el tema del agua, y el tema de la calidad del aire y la iluminación. Entonces empezaron a darse estas reflexiones sobre cómo evaluar y cómo calificar la sustentabilidad en un edificio. Y entonces surgió una evolución, digamos, una etapa de mayor exigencia donde se decía, ok, tenemos ya nuestro checklist, tenemos los criterios a evaluar, pero pues también hay una cierta discrecionalidad en esa calificación. Me pasan un proyecto, lo califico, se lo pasan a Lu, lo califica y naturalmente habrá una diferencia de opiniones, como en todo. Por más detallado que estén los criterios. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues se busca entonces una acreditación de tercera parte. Y es aquí donde el concepto de calificación brinca a certificación, que por definición conlleva una validación de un organismo independiente, autónomo y objetivo que pueda dar una acreditación o un resultado final. Y entonces, en este sentido, repito, ya prácticamente hace 3 décadas, inició un movimiento muy fuerte a nivel global para estandarizar o buscar esta homologación en criterios. Y uno de los sistemas o los elementos de calificación que buscaban era también tener familias o conceptos maestros de los cuales puedan derivar todos los demás, que ahorita ya los mencionó Lu. Energía es un concepto, materiales es otro, agua es otro, calidad en interiores, materiales ambientalmente preferentes. Bueno, esto es lo que queremos representar un poco en esta imagen, de decir, bueno, quisiéramos tener también esa claridad y esa simpleza cuando nos tomamos el producto, digamos, que vamos a consumir, ¿entiendes? Una galleta de animalitos o cualquier otro, y ahora ya tienen muchos sellos negros que nos asustan, pero bueno, ya nos estamos empezando a habituar y ya poco efecto tienen, pero bueno, agarramos el que tenga 2 sellos, ya con eso lo hacemos. Bueno, acá igual, información nutrimental. Bueno, rápidamente escaneamos y vemos colesterol, vemos sodio y tal. Yo ya sé que soy diabético, ya sé que tengo alguna tendencia negativa con las sales y tal. Bueno, acá igual, imagínense que podamos tener esa etiqueta donde en un resumen inmediato veamos el desempeño energético, de agua, de materiales, de calidad del aire en interiores, rápidamente, y sabemos que esto está avalado, así como una información nutrimental seguramente viene de pruebas de laboratorio autorizado. Bueno, acá viene por un organismo certificador y que respalda todo un proceso de diseño, de construcción y de operaciones de acuerdo a las mejores prácticas internacionales. Entonces, finalmente, en esto se están reduciendo los modelos de los nuevos sistemas de evaluación y certificación a nivel global, que básicamente llaman o toman como referencia mejores prácticas, normas y estándares vigentes, ya sea domésticos o internacionales, los ponen en un compendio, habitualmente les piden una exigencia superior, porque lo que buscamos con los sistemas es una diferenciación de mercado, es mostrar liderazgo, y en ese sentido no se trata únicamente de cumplir lo normativo, sino de ir más allá. Y esa diferenciación es lo que hace esa apuesta voluntaria por buscar un posicionamiento, una diferenciación y finalmente un mejor desempeño desde el punto de vista energético y ambiental. Y bueno, tenemos muchas referencias que con mucho gusto les podemos compartir, aparte de las que están ustedes viendo en pantalla. El caso de negocio es importantísimo. El caso de negocio de la edificación sustentable ya está aprobado y créanos, no es por nuestra palabra. Ha habido muchos cambios. Quizá algunos de ustedes tendrán alguna información, digamos, de tiempo atrás. Han cambiado las cosas. Hay muchos testimonios, como mencionaba Lu, proyectos y experiencias en las que ya se puede compartir de fuentes fidedignas y en muchas circunstancias de cómo la edificación sustentable aporta un grandísimo valor y en algunos casos prácticamente a costo cero. Y ahorita vamos a entrar en el tema de los mitos también de la edificación sustentable. Esto es. Entonces, bueno, creo que esto es una parte también muy divertida, ¿no? Porque existen ciertas acepciones, ciertas creencias, y les queremos compartir
que estas cortinas de humo o estas aseveraciones, muchas desafortunadamente infundamentadas, de pronto logran permear y se quedan muy grabadas y finalmente tienen un efecto importante en nuestra toma de decisiones. Hoy en día, la sustentabilidad ni es costosa, ni se trata únicamente de un tema ambiental, ni es una moda pasajera, ni depende únicamente de la tecnología, ni es por qué sacrificar, ni supone sacrificar la belleza o que aplica solo a ciertas tipologías. La sustentabilidad no cae en estas condiciones y al contrario, como lo vamos a compartir ahora en los beneficios, vemos cómo todo esto se revierte con posibilidades de desarrollo de negocio en favor de una mejor calidad de vida para todos los usuarios. Así es, y pues existen también sistemas y normas nacionales y seguramente ustedes conocen pues todas estas, ¿no? O sea, porque deben de ser ya también algo común dentro de su operación diaria. A lo mejor de los que en algún momento hace algunos casi 10 años pues se volvieron un dolor de cabeza el registro único de la vivienda y utilizar el DEBI y el SABI, estos sistemas que por ahí para ciertos créditos se tenían que llenar en cuanto a eficiencia energética, eficiencia de agua. Realmente pues no ha tenido quizás el impacto que se esperaba en su momento, pero creo que ha ido ayudando sobre todo a promover la educación del sector y que eso ha hecho que algunas decisiones se tomen de forma distinta. Lo mismo sucede con Hipoteca Verde y aquí también Ulises podría platicarnos muchísimo acerca de cómo se fue conformando este programa y los impactos pues positivos que ha generado a lo largo del tiempo, en donde también ciertas ecotecnologías o estrategias que se integran dentro de los proyectos, pues también le están dando ya un valor financiero a los aspectos sostenibles, ¿no? Los DUIs, que lo vemos también para desarrollos de comunidades, y pues que existen también ciertas normas y NMX, las NOMS son obligatorias, como la 020, que por ahí pues ustedes la conocerán, de cumplimiento acerca de los criterios del envolvente del edificio de vivienda residencial, y la NMX 164, que a lo mejor no todo el mundo conoce y por eso un poquito les voy a explicar con más detalle, pero es una norma voluntaria relacionada con edificación sustentable que realmente abarca muchos criterios y que es algo también local y mexicano, ¿no? Y queríamos como platicar un poco acerca de lo que existe actualmente en México para también después platicar de lo que hay a nivel internacional y que estas normas internacionales pues también tienen aplicación en nuestro país. Entonces, es importante el cumplimiento con lo local, pero también podemos, pues, sobre todo en los aspectos que son voluntarios, pues, permear y promover lo que tenemos a nivel local y también lo que tenemos a nivel internacional. No sé, Ulises, si tú quieras complementar. Sí, no, muchas gracias. No, efectivamente, para no ahondar mucho, pero simplemente recalcar que con todo y lo perfectible, México ha mostrado un liderazgo. Sabemos que tiene, lógicamente, sus claroscuros, los proyectos de una escala como lo han sido los DUIs o la hipoteca verde, pero digamos, a nivel internacional ha sido una inspiración y ha sido replicado en muchos otros países. Recordemos que México fue el primero a nivel global que pudo armar un mecanismo de desarrollo limpio donde pudo comercializar sus emisiones de CO2 en el mercado internacional gracias a los ahorros o los beneficios ambientales derivados del programa de hipoteca verde. Entonces, es un proceso de transición. Repito, sabemos que puede ser sujeto a mejora y esperamos efectivamente más compromiso también de las autoridades para seguir apoyando estos programas que, poniéndolos en una báscula, verdaderamente es algo que merece la pena darle continuidad y que sigan posicionando a México en una condición de vanguardia. Sí, y creo que también es una responsabilidad cívica porque muchas veces me toca que personas se acercan con nosotros y nos dicen, es que en México no tiene normas. Y pues, ¿cómo que no tiene normas? O sea, como dice Ulises, tiene muchas que son obligatorias, pero la realidad es que muchas veces
nosotros como profesionales preferimos no conocerlas para no tener que cumplirlas, porque pensamos que si no la conozco, no la tengo que cumplir, pero te pones a pensar como el clásico chiste de que, pero voy a Estados Unidos y en Estados Unidos sí me porto bien. En Estados Unidos es tu responsabilidad conocer las normas. O sea, si tú no cumples con una norma, pues como quiera te cae el IRS. Realmente no puedes decir que no la conocías, ¿no? Y realmente sí es nuestra responsabilidad conocerlas, porque sí existen y sí muchas veces no estamos en cumplimiento por falta de conocimiento. Entonces, esa responsabilidad también de las empresas de capacitarse de manera continua, de saber cuáles son las cosas que vienen nuevas, pues es de todos nosotros. Y en ello también platicarles un poco acerca del NMX 164, que es una norma voluntaria que se escribió pensando que en algún momento cuando esto tuviera atracción del mercado, ¿verdad? Primero al ser voluntaria, pues los líderes se espera que vayan levantando la mano, la vayan aplicando, la vayan ejecutando, para obtener ese liderazgo o ese, como dicen los gringos, cutting edge, o sea, estar adelante de la curva, ¿no? De decir, lo estoy haciendo bien, y que en el momento en el que esto se volviera comercialmente práctico, pues pudiera también convertirse en una NOM y convertirse en algo obligatorio. La realidad del caso tiene que ver un poco con lo que les platicaba hace unos momentos, que realmente pues nosotros como profesionistas nos ha faltado ese compromiso de buscar realmente liderazgo y de promover nuestras normas para realmente darle más dientes y más posibilidad a las normas de ser, pues de impactar ahora sí que en mayor medida nuestro entorno construido. Y entonces hay pocos proyectos realmente certificados con esta norma. Hay algunos que están en proceso y algunos ya del sector privado, lo cual es algo también bueno porque realmente empezó en el sector más bien público, y la intención es que pues esto vaya agarrando tracción para que en algún futuro, que digo también ya es una norma del 2013 y creo que personalmente que participamos ambos, también Ulises, en la elaboración de esta norma en su momento, pues ya es un poco obsoleta, la verdad, pero existe, ¿no? O sea, y es una base bastante buena que podríamos pues promover para que en un futuro también a la hora de que el mercado le dé más atención, pues se pueda actualizar para que siga agarrando más tracción y que pueda seguir teniendo mayores impactos, ¿no? Y adicional a eso, queremos platicarles un poco acerca de lo que hay a nivel internacional. Entonces, la realidad es que hay muchísimos sistemas y normas internacionales, muchos de ellos voluntarios, otros obligatorios. Por ejemplo, en Malasia, en Singapur, para poder sacarte un permiso de construcción, por ejemplo, tienes que cumplir con el BCA Mark. En Japón, en ciertos criterios hay que cumplir con CASB, y en China hay otra que se llama 3-Star, que también es de gobierno y es obligatoria para ciertos edificios. Y eso ha permitido que también el mercado vaya pues agarrando más vuelo, porque muchas veces estas normas se generan por el sector privado o por organismos descentralizados, pero poco a poco el gobierno los va adoptando. De hecho, fue el caso de LEED en Estados Unidos. Lo genera una ONG, el US Green Building Council, pero al final de cuentas en algún momento pronto de la elaboración de esta norma, el gobierno dijo todos los edificios gubernamentales tienen que tener mínimo una certificación LEED Plata, y eso hizo que muchos propietarios de edificios que le rentaban al gobierno tuvieran que actualizar sus instalaciones, y pues eso fue lo que fue impulsando el mercado. Entonces, un poco eso es lo que vemos que puede suceder en México y que la verdad ha estado sucediendo, y eso también lo vamos a platicar con algunos ejemplos más adelante. Y queremos abordar 3 certificaciones que probablemente las han escuchado, seguramente las conocen bien, pero queríamos como desmitificar o compararlas o poder darles algunos criterios que les permitan tener una referencia acerca de ellas. Y algo muy importante es que las primeras 2, LEED y EDGE, que son internacionales y aplicables en nuestro país y cada vez están agarrando mayor tracción, están enfocadas en la sustentabilidad del edificio. O sea, esto quiere decir que el edificio reduzca sus consumos de energía, agua y todo lo que hemos venido platicando. Y WELL, que en este caso voy a comparar la versión multifamily, porque WELL también tiene la versión específica para otro tipo de edificios, como edificios comerciales, que realmente es la más común, pero existe una específica de multifamily. Está en la versión 1, porque en la versión 2 de hecho ya lo integraron, pero creo que es importante mencionarlo. Está enfocada al bienestar de los ocupantes. Entonces, esta es una tercera dimensión. Digamos que apenas estamos como organizándonos en temas de sustentabilidad, pero ya también nos están sumando como una tercera opción,
que esté enfocada en la salud y bienestar de los ocupantes y que es todo este tema del wellness, que ahora vemos que también es un mercado trillonario y que está teniendo muchísimo impacto y que también como personas o profesionistas involucrados en el sector de edificación debería ser una de nuestras prioridades. Entonces, primero voy a comparar las primeras dos. Estamos hablando de LEED y de EDGE. Entonces, LEED mide 7 categorías cuando EDGE solamente mide 3. LEED es aplicable a proyectos que cumplen con toda la normatividad. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, LEED tiene un criterio que es una precondición en donde ellos te dicen, si el proyecto no cumple, por ejemplo, con la NOM 020, la NOM 020, o en mi caso comercial, la NOM 008, que es la de envolvente a nivel local, entonces no debería de poder tener su certificación LEED. Esto es algo muy importante porque como norma le está dando peso a lo local y está respetando lo local. La verdad, EDGE puede ser aplicable a cualquier tipo de proyecto y no tiene una precondición per se, y creo que vale la pena hacer la distinción. LEED es aplicable y reconocido en todo el mundo, y EDGE es importante que solamente aplique en países en desarrollo y países donde LEED y otras herramientas aún no son factibles. EDGE fue creado por el IFC, que es el International Finance Corporation, forma parte del World Bank, y lo que busca realmente es promover el sector de los proyectos que están todavía más rezagados y en los mercados en donde está todavía más rezagado. Así empezó EDGE, pero la realidad de las cosas es que conforme ha avanzado en las nuevas versiones y las versiones que vienen a futuro, probablemente cada vez va a ser un poco más exigente, pero por lo pronto está enfocado, digamos, muy aplicable a vivienda de interés social en nuestro país, definitivamente. Pero hago esta distinción porque creo que pudiera llegar a pensarse, o sea, si tú dices, bueno, LEED me da un certificado de un partido tercero y EDGE me da un certificado de un partido tercero y ambos son internacionales, puedo llegar a pensar que son lo mismo pero más barato. Pero la realidad es que si nos vamos a impactos a nivel de rigurosidad, a áreas holísticas de la sustentabilidad y digamos a la exigencia de la metodología de cálculo para llegar a calcular esos KPIs o esos factores de desempeño, LEED es más exacto y más exigente que EDGE. Entonces no se deberían de comparar como lo mismo pero más barato, pero creo que cada herramienta tiene una aplicabilidad en su sector. Entonces va a haber muchos proyectos, a lo mejor tú dices, oye, pues una vivienda de interés social es que no, o sea, no va a ser posible que sea LEED. Claro, totalmente de acuerdo, debería de ser EDGE, pero un edificio comercial AAA en el centro de una ciudad cosmopolita, en pleno Reforma de la Ciudad de México, pues sí, no debería ser EDGE, ¿no? Entonces necesitamos también conocer las diferencias entre las herramientas para poder tener los criterios que nos permitan informar las mejores decisiones, no solamente en pro de buscar un certificado de la manera más económica posible y pensar y decir que es lo mismo, sino realmente en pro de los impactos que el utilizar estas herramientas puede llegar a tener, ¿no? Entonces, LEED es una marca asociada a proyectos de empresas globales de primer nivel y EDGE tiene un procedimiento detallado y específico que calcula los ahorros a través de un modelo de energía que es muy específico, donde se pone toda la información específica de tu proyecto y llegas a tener cálculos con un factor de error relativamente pequeño, ¿no? O sea, más o menos 5%. Nos ha tocado proyectos que hacemos los modelos de energía y después, posterior a ello, vamos y ponemos sistemas de submedición para evaluar que efectivamente estamos, y el factor de error, siguiendo la metodología del LEED, es de más o menos 0.5%. Entonces, realmente es bastante exacto, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Y en el caso de EDGE, es una calculadora en línea que estima porcentajes y beneficios basados en datos genéricos. O sea, por ejemplo, ¿tengo luminarios LED? Sí o no. ¿Tengo sensores de ocupación? Sí o no. Y tienes que tener todos los luminarios LED. Si solamente tienes 90% de tu proyecto luminarios LED, entonces no aplica la estrategia, ¿no? Entonces, sí tiene un grado de error que nos ha tocado ver proyectos que estiman en EDGE tener un 40% de ahorro en energía y la realidad ya en el desempeño, esto es la versión 2 de EDGE. La versión 3 es más exigente, pero en la versión 2 ya el resultado de desempeño real en la operación pues es más cercano a alrededor de un 10%, ¿no? Entonces, se los digo porque nos ha tocado aplicarlo y medirlo y ver el desempeño, y digo, esa es una tipología de edificio, no quiere decir que todos los edificios tengan ese grado de error, pero puede llegar a darse, entonces hay que manejarlo de manera, pues, consciente, ¿no?
La parte del tema de cero carbono, que también lo vamos a platicar más adelante y que es un tema súper importante que estamos viendo que las empresas cada vez más se interesan, y también les vamos a decir por qué se interesan, para que si su organización actualmente no está hablando de objetivos de cero carbono, empiecen a pensar en ellos. Pero LEED, por ejemplo, te dice que cualquier proyecto que tenga certificación LEED, que muestre durante 12 meses de operación que produce la misma cantidad de energía en sitio que la que consume, o bien produce, o sea, reduce sus consumos, produce en sitio y adicionalmente compra bonos de carbono para pues mitigar sus emisiones, entonces puede ser un proyecto LEED Zero, ¿no? Y el caso de Edge Zero Carbon, que ahí lo que te menciona es que cualquier proyecto que a través de la herramienta de Edge demuestre 40% de ahorro en energía y el resto puede ser energía renovable o compra de bonos de carbono hasta un 60%, puede ser considerado como Edge Zero Carbon. Pero ojo, es importante que para hacer cero carbono, perdón, tiene que ser a lo largo de, tiene que ser a lo largo de 12 meses de operación. O sea, eso sí tiene que ser midiendo el desempeño. Y hay otras como, por ejemplo, una certificación que se conoce como Carbon Neutral, que esa te dice que tienes que reducir los consumos el 80% en sitio y solamente puedes comprar bonos de carbono un 20%. Entonces, cada una tiene sus criterios, es importante que los conozcan. Y en la parte de WELL, que habla sobre salud y bienestar, y también existe otra que se conoce como FitWell, que son también similares, pues importante también que sepan que cubre etapas de diseño, construcción y operación. Entonces, esto tiene que ver con la salud y bienestar de los programas y políticas que el Departamento de Recursos Humanos aplique en la construcción, o sea, en el proyecto, en la operación del proyecto. Entonces, sí tiene más sentido en la parte comercial, la verdad, pero la de Well Multifamily, si ustedes tienen un proyecto que a lo mejor, no sé, es un proyecto a renta, que ustedes van a operar y que es un proyecto que tiene cierto nivel en donde quisieran hacer como diferenciador el concepto del wellness, del bienestar, pues realmente Well pudiera ser interesante porque habla acerca de temas de salud física, de movimiento, de confort acústico, térmico, lumínico, habla acerca de nutrición, habla acerca de temas de cómo pues ahora sí las políticas o cómo las amenidades permiten el desarrollo de la comunidad, y todo esto que pues tiene un impacto muy, muy grande, ¿no? Realmente está asociada con marcas, con sociedades, con empresas globales de primer nivel, o sea, principalmente en el campo de oficinas, y te exige que hagas pruebas en campo y medición continua de desempeño con una recertificación cada 3 años. Entonces, sí es más exigente, y sí está enfocado a otro rubro y realmente no está peleada una con otra. Tú puedes tener un proyecto certificado en Edge que también sea WELL, o un proyecto certificado en LEED que también sea WELL, y las estrategias se van a sumar, pero van a ser distintas porque tienen un enfoque distinto. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta, porque creo que esto es información muy importante, o si prefieren lo vemos al final. Le seguimos. A lo mejor sí quedó claro. Vas, Ulises. Gracias, gracias. No, muy amable, Lu. Y si me permites, solo para recalcar un par de puntos. Sí, sí. Uno, como bien lo dijiste, cada sistema de certificación tiene una fortaleza y un enfoque y una aplicabilidad de mercado. Entonces, no son lo mismo, tienen diferentes propósitos, diferentes resultados. Como yo también siempre digo, no hay atajo, mayor exigencia, mayor precisión, mejores resultados. Y por otro lado, algo importante reconocerlo, ahora eso sí, la tendencia es hacia el desempeño. O sea, el performance, y como lo vemos particularmente con las pruebas de campo y medición, se está volviendo digamos, el testigo último de esa realidad. No se trata de hacer ejercicios documentales, llenar kilos y carretillas de información o terabytes. Lo importante es que todo esto redunde en un mejor desempeño ambiental, energético o de calidad del ambiente en interiores. Sí. Gracias, gracias. Era solo para... Y se me olvidó comentar, WELL realmente mide 10 categorías. WELL, la certificación enfocada a edificios, pero WELL Multifamily mide 7. Entonces, eso para que no vaya a generar confusión, ¿no? Pero sí, gracias. Buen punto. Bueno, beneficios de las certificaciones. Entonces, ¿por qué involucrarse? ¿Por qué formalizar, apostar y dedicar recursos humanos? ¿Por qué
apostar capital por un proceso de certificación de tercera parte. Beneficios económicos y normativos, comerciales y reputacionales, de capital humano y de medio ambiente. No quiero entrar en los detalles de todos ellos, pero lo importante es que tengamos la certidumbre que hoy en día las certificaciones son un elemento diferenciador de mercado muy importante que van a aportar naturalmente el objetivo del cuidado de los recursos naturales, que van a fomentar salud y productividad en los usuarios, que puede redundar en elementos como atracción de talento, cumplimiento de requerimientos externos y los elementos comerciales igualmente. Ustedes podrán descansar al conocer que todos estos ejercicios que hemos mencionado que conllevan las certificaciones finalmente pueden encasillarse en compromisos de responsabilidad social corporativa, en mitigación o gestión de riesgos, diferenciación de mercado, quienes ya están involucrados estratégicamente en acciones ambientales, sociales y gubernamentales, en ASG o ESG, en las certificaciones van a encontrar un sustento muy importante y realmente muy pragmático de estos conceptos que de pronto pueden sonar un poco etéreos o pueden parecer más inmateriales. Las certificaciones nos garantizan esa materialidad de esos proyectos ambientales y sociales. Y bueno, incentivos. Bueno, ¿qué puedo lograr? Tenemos a nivel nacional algunos ejemplos de cómo la edificación sustentable puede ser sujeta y merecedora a algún tipo de premio o reconocimiento. Por ejemplo, los bonos de densidad. Una variante de esto la conocemos aquí en Monterrey muy claramente como los DOT, los proyectos desarrollados orientados al transporte. Entonces tú construyes favoreciendo el uso del transporte público, bueno, tienes un bono en el que te permite un mayor metraje de construcción y eso te da una rentabilidad aumentada. En otros casos, tramitología expedita. Estas son ideas y debo ser muy puntual. Algunas de ellas se han puesto ya en práctica, como la que acabo de mencionar. Otras están sucediendo en muchos países, en muchas ciudades, inclusive de América Latina, donde se tienen amarrados incentivos fiscales. Si tú tienes una certificación, prácticamente se vuelve un requisito cuando estás armando un bono verde, un bono sustentable. Si tú quieres acceder a una condición preferencial en un préstamo, requieres también una validación de tercera parte de la sustentabilidad de tu proyecto. Programas de eficiencia energética, reconocimiento y marketing. Lo interesante de todo esto es que, como lo están viendo, muchos de estos incentivos son con costo cero al erario. Y aquí la invitación también al clúster de vivienda es a poder presentar ante las autoridades públicas este tipo de proyectos o incentivos para que se vuelva también digamos, una condición recíproca donde si efectivamente se hace una apuesta decidida por el desarrollador en el proyecto en temas de sustentabilidad, hombre, lo que esperas al menos es, pues, agilidad. Esperas algún tipo de beneficio económico o una contraprestación de alguna manera. Y la realidad es que esto, pues naturalmente sucede con el lobbying, el cabildeo que pueda realizarse y me parece que en el clúster de vivienda podría encaminarse alguno de estos proyectos. Estaremos muy gustosos de poder apoyarles o pasarles las referencias de cómo en muchas otras localidades, bueno, se ha logrado esta sinergia en positivo con el gobierno, quien le queda claro que ese es el tipo de desarrollos y de construcciones que quiere ver para sus ciudadanos y que facilitando alguna o varios de estas condiciones, pues bueno, se vuelve un círculo virtuoso. Así es. Y pues a lo mejor lo que todo el mundo está esperando, ¿no? O sea, pero ¿cuánto me cuesta? Pusimos esto como referencia porque podríamos poner los costos, pero como muchos de ellos se calculan por metro cuadrado, y a final de cuentas, pues cada proyecto es diferente,
lo importante es que más o menos se den ustedes un rango, una idea. O sea, sí podemos pensar que el LEED, su proceso de certificación y probablemente los cambios o ajustes que tengas que hacer en construcción, digamos que en una escala podrá ser más costoso si lo comparas contra Edge o contra el NMX 164, no necesariamente más costoso, y creo que con el pasar de los años realmente que ha habido más conocimiento, más tecnologías, más proveedores alineados a la certificación, definitivamente ha bajado mucho sus costos. De hecho, el documento que mostró Ulises hace unas slides que hablaba del caso de estudio de América Latina por el Consejo Colombiano de Edificación Sostenible. Menciona realmente que el sobrecosto del LEED en la gran mayoría de los proyectos que se analizaron en este caso de estudio, en donde hay proyectos inclusive de Monterrey, que ambas empresas participamos en la generación de este documento, mencionan que en realidad el sobrecosto no pasa del 1.5%, ¿no? Entonces, realmente no necesariamente es costoso, pero para que lo puedan poner en un rango, ¿no? Pero el impacto, pues a lo mejor se gana 3 estrellas, porque cubre diferentes áreas, porque es bastante exacto, porque realmente tiene un impacto. A nivel global es gigante, a nivel México certificados, hay muchos proyectos, todavía está un poquito desactualizado, creo que ya tenemos alrededor de los 500, ¿verdad? Y a nivel proyectos en proceso, pues hay más de 600, 700, entonces realmente en total proyectos LEED en México son más de 1000. En la parte de Edge, pues a lo mejor el costo es mucho más económico, permite pues un mayor agilidad, eso sí, pero a lo mejor el impacto es un poco más pequeño, ¿no? Porque solamente tiene 3 categorías y porque estas categorías tienen un grado de generalización que lo hace un poco inexacto, pero sin duda es algo, es una base. Y lo valioso, yo creo, de esta herramienta es que realmente podamos empezar por algo, ¿no? Entonces, a veces si queremos dar pasos muy grandes y comernos todo el pastel, pues realmente el cambio es demasiado. Los seres humanos no estamos acostumbrados a los cambios, al menos que vengan forzosos como lo que nos sucedió el año pasado, pero en realidad somos resistentes al cambio. Entonces, el hecho de poder tener herramientas que nos permitan dar pasos certeros, pero poco a poco, creo que genera también algo muy positivo en el mercado. A nivel global hay 427 proyectos ya certificados, en México hay 33, entonces digamos que todavía es una herramienta relativamente nueva en el mercado, pero que sin duda está agarrando tracción. Y la NMX 164 que mencionábamos, esto es una norma voluntaria que se tiene desde el 2013. En realidad es muy económico. El impacto podríamos decir que es un poco mayor porque mide más categorías y porque tiene muchas precondiciones o requerimientos, digamos, obligatorios que aseguran que el proyecto tiene un impacto positivo en el ambiente. Sin embargo, como les mencionaba, al ser voluntaria y un poco a lo mejor quizás que todos somos un poco malinchistas y preferimos como impactar la parte internacional que la parte local, pues solamente hay 2 proyectos certificados, ¿no? Y a lo mejor hay algunos más en proceso, igual conoceremos unos que otros, pero realmente es algo que ha tardado dar tracción, entonces que también como profesionistas pues podemos también promoverlo y darle peso a esta certificación. No es que una sea buena y la otra sea mala, simplemente son diferentes y es importante que conozcan las diferencias para que puedan tomar decisiones informadas. Y bueno, pues, perdón, ¿había algún comentario? Sí, no, para entrar en el tema de, bueno, la vanguardia y tendencias. ¿Hacia dónde vamos? Ahora que sabemos cuál es el status quo, que conocemos realmente cuáles son las características de las certificaciones, su orientación, bueno, pues, ¿hacia dónde vamos? Y aquí queremos retomar un poco esta reflexión, ¿no? ¿Por qué consideramos a la sustentabilidad como un imperativo en el sector de edificación? Recapitulamos: ahorros en operación y mantenimiento. Definitivamente una edificación sustentable y más aquella con un rigor técnico y una certificación de tercera parte garantiza una operación más eficiente y naturalmente menores costos de operación y mantenimiento. Salud y productividad, importantísimo, invaluable, podría decir yo, ahora a la luz precisamente de una realidad de la pandemia. Bueno, el pasar más del 90%, yo diría que hasta el 98% hoy en día, quizá dentro de edificaciones o en un entorno construido, nos afecta de una manera muy importante
en nuestro confort y consecuentemente la salud y la productividad. Es un diferenciador de mercado, el gris contra el verde. Tenemos precisamente consumidores ya bien informados, comprometidos con el medio ambiente y que son muy discernientes, que efectivamente van a calificar y van a criticar entre un producto y otro que tenga la oferta verde o no. Condiciones económicas, esto es muy importante y creo que estaremos de acuerdo, más a la luz de la pandemia que nos ha acelerado algunos procesos, nos acercó el futuro en muchos aspectos de transformación del mercado. Entonces nos está quedando muy claro que un proyecto, como lo mencionó Lu, que no es resiliente, que no tiene esa capacidad de adaptación o esa flexibilidad, puede quedar obsoleto prematuramente. Y cuando uno verdaderamente planea, diseña y construye de acuerdo a estos estándares internacionales con estos enfoques holísticos, prácticamente podemos estar tranquilos que es un proyecto que va a perdurar y va a resistir de una manera eficiente y digna en toda su vida útil. Y es esta transición, fíjense qué importante. Estamos ahora dando un salto cuántico donde ya no nos conformamos con decir, voy a hacer un proyecto menos contaminante. No queremos únicamente avanzar en el triángulo rojo y acercarnos hacia lo verde. Queremos pasar a una condición no solamente de sustentabilidad, sino en medida que el proyecto nos lo permita, apostar a un escenario restaurativo o regenerativo. Entonces, esto se los comentamos con conocimiento de causa. Hace 20 años, verdaderamente la intención era mover un poco en nuestra barra de posicionamiento de la condición de un proyecto degenerativo convencional a llevarlo un poco hacia lo verde. Ante lo expuesto inicialmente, que es el reto del cambio climático, no va a ser suficiente mantenernos en la zona de confort o en el punto de inflexión hacia la izquierda. Vamos a necesitar proyectos cero energía, proyectos restaurativos, proyectos que verdaderamente mitiguen la huella de carbono, sistemas vivos, como lo llamamos. Sabemos que efectivamente esto como un concepto técnico-científico puede parecer muy evolucionado, pero les podemos asegurar que desde el punto de vista de desarrollo científico de concepto, se pueden tomar decisiones simples en parámetros muy asequibles y cotidianos, pero con un pensamiento mucho más agudo en lo que es el efecto global, digamos, climático o en la salud humana. Lo que quiero decir con esto es que no tiene que ser necesariamente un proceso excesivamente sofisticado o complejo, pero al conocer los conceptos podemos nosotros decidir de una manera consciente apostar por un diseño u otro, apostar por un material u otro, por un proceso operativo, entendiendo cuál va a ser su beneficio o su resultado, no solo inmediato, sino en mediano o largo plazo. No sé si quieres agregar algo, Lu. La verdad es que estuvo muy completo. Definitivamente es lo que hemos venido platicando. Entonces, si quieres, creo que hay que pasar a lo siguiente, que es justamente el objetivo que debemos de tener todos en mente. Que es esto, neutralidad o más aún, tener una condición regenerativa. Pero el siguiente escalón es este que estamos conversando. Energía neta cero. Un proyecto capaz de autoabastecerse sus requerimientos energéticos con energía renovable in situ. Es una ecuación, digamos, aritméticamente muy simple. Voy a reducir el consumo energético al mínimo
y esa energía mínima requerida la debo de suministrar con energías renovables limpias en el sitio de proyecto, y esto debe dar igual a cero, en un envolvente, digamos, de 12 meses. Y este es el concepto de llevar a un proyecto a cero energía, y de forma análoga podemos pensar en cero desperdicios, en cero agua, y esto extrapolado o digamos afectado ya por lo que refiere a emisiones de CO2 desde el punto de vista energético, de residuos o de agua. Entonces podemos hablar de un edificio cero neto carbono o neutral en emisiones de carbono. Entonces, esto se logra, como lo podemos ver, a través de diferentes ecotecnologías. Sobre todo, recalquemos la gran oportunidad que se tiene en la etapa de diseño. Queremos lograr y maximizar y potenciar esos beneficios ambientales desde la etapa más temprana posible del proyecto. No se trata de desarrollar un proyecto y después forrarlo de paneles solares para compensar ineficiencias en diseño o en condiciones constructivas. La idea es plantearlo desde la etapa inicial, buscar ese máximo desempeño energético y ambiental, y esos diferenciales compensarlos de una manera inteligente con energías limpias o con materiales ambientalmente preferentes. Correcto. Sí, y este tema del carbono, o sea, diferencia porque existe también el cero energía, pero digamos que el carbono es cuando haces la conversión cero energía, pues, por ejemplo, pensando en un proyecto residencial, si ese proyecto residencial tiene conexión a gas, pues a lo mejor va a ser bien difícil hacerlo cero energía, ¿no? Porque sí puede ser que la energía que consumes electricidad la puedas producir con paneles solares, pero a lo mejor el gas que consumes en sitio es muy complejo que tú puedas, pues, tener un sistema biodigestor que produzcas gas metano y ese gas metano lo utilices en tu estufa en lugar de gas natural, ¿verdad? Que a lo mejor no está limpio ese gas. Digo, sí se puede, pero es algo un poco más teórico que práctico, ¿no? Sin embargo, el concepto del cero carbono es mucho más aplicable porque digamos que si tienes un proyecto como decía Ulises, lo haces eficiente, reduces tu consumo de energía, después produces energía quizás con paneles solares y entonces quizás si te queda un porcentaje que sigues consumiendo energía, con el tiempo puedes o que consumes gas natural, puedes convertir eso a emisiones de carbono y complementar con los bonos de carbono. Entonces es más sencillo quizás un proyecto hacerlo cero carbono que hacerlo cero energía. Creo que el reto es llegar a 0, 0, 0. Debería de ser 4 ceros, cero carbono, cero energía, cero agua y cero residuos, ¿no? Ese es el objetivo que debería de estar en nuestras mentes, pero como lo platicamos anteriormente, hay que ir dando pasos pocos, chiquitos, ¿no? O sea, poco a poco nos vamos preparando, ya que nos sintamos cómodos en un objetivo, quizás incrementar el otro objetivo. Habrá los proyectos quizás que buscan ser pues proyectos de estudio científico que permitan demostrar que es factible y que busquen todo de primeras, pero probablemente esos proyectos no van a ser tan rentables, pero conforme más personas, o sea, pero se necesitan para poder promover que sí es posible, ¿no? Entonces también esos son valiosos. Digamos que todos los aspectos son importantes siempre y cuando vayamos caminando hacia adelante, hacia la dirección correcta, ¿no? Sin embargo, este concepto de poder convertir los consumos de energía a carbono y después ese carbono en operación, poder minimizarlo, pues es muy importante. No solamente el carbono de lo que utilizamos, sino también el embebido, que eso tiene que ver también con el ciclo de vida de los materiales. Inclusive, digo, por aquí a lo mejor vale la pena que ahorita nos lo comente el equipo de Cemex, pero sé por ahí que recientemente sacaron un producto de concreto que sus emisiones se están pagando, los bonos de carbono de esas emisiones para que el concreto tenga un carbono embebido pues cercano a cero. Este tipo de innovaciones, de estrategias que están surgiendo en el mercado y en los fabricantes y nuestra industria son importantes promoverlas para que también podamos pues acercarnos cada vez a nivel global a estos objetivos que son tan importantes. Bueno, ya estamos a punto de terminar la presentación, nos quedan prácticamente 15 minutos y sí nos gustaría entrar en alguna conversación, en algunas reflexiones con todos ustedes, pero igualmente cerramos con esos conceptos importantes, así como hablamos de edificios del futuro, de cero energía, cero desperdicios,
cero agua, cero carbono. Bueno, ¿qué nos va a llevar hacia allá? En realidad es una integración de acciones discretas propiamente, donde vamos a empezar a ver cómo el mercado, y ya sucede, por ejemplo, en Europa o en algunos países de Asia, donde empiezan a darse etiquetados. O sea, como mencionábamos, un sistema de calificación finalmente se refiere a normas o también al cumplimiento de exigencias particulares, por ejemplo, en referencia a tecnologías, materiales o sistemas. Y las declaraciones ambientales de producto o EPDs son fundamentales. Y efectivamente, Vitro, Cemex, por ejemplo, que están aquí acompañándonos, tienen estos análisis a la mano, han hecho estas valoraciones del impacto ambiental, o existen otros que son también las declaraciones de salud de los materiales, que se están volviendo un requisito inclusive en ciertos proyectos y para ciertos mercados. Entonces, vamos a ver esa transición, esa evolución. Hoy en día no es, digamos, siquiera un tema digamos, de una exigencia, pero en medida que tú muestres con transparencia cuál es el desempeño ambiental o el efecto en la salud de un producto o de un sistema, eso ayudará muchísimo también a que pueda ser considerado cuando se integra una calificación de un edificio que considere estos productos o estas soluciones. Tenemos que abrirnos a ideas como conceptos del análisis del ciclo de vida, a entender estos conceptos de materialidad de la cuna a la cuna, ya ni siquiera pensar de la cuna, digamos, a la vida última, sino queremos entrar en un proceso continuo de reutilización y optimización en lo que ahora ya también entendemos como una economía circular, nuevas formas de hacer negocios o acuerdos, los green leases, una forma de un ganar-ganar. Yo invierto en esta ecotecnología, pero es el usuario final el que tiene los beneficios. Bueno, busquemos un acuerdo de cómo recuperar esa inversión de una manera equitativa, ¿no? O como sucede ahora en Europa, los etiquetados de eficiencia energética para edificios. Y así como vemos esos etiquetados al comprar un electrodoméstico, bueno, así tendremos esos etiquetados de manera exigible. Ya sabemos que aquí en México van a existir estas iniciativas, pero como en otros países, tú inclusive ya no puedes enajenar una propiedad si no tienes un cumplimiento energético mínimo avalado por una etiqueta. Y así de exigente está pasando en algunas condiciones, en algunos países, y seguramente será nuestro caso en México, y valdrá la pena estar preparados. Definitivo. Y los temas de gobernanza, entonces creo que aquí es donde se juntan y coexisten los intereses y las voluntades. Finalmente, ya no tenemos que apostar a la sustentabilidad por una necesidad o un requerimiento que puede ser particularmente objetivo de mercado o un tema económico, sino que se está alineando a lo que es la nueva forma de operar un negocio. Y en esto los conceptos de ESG, o en español ASG, que es ambiente, gobernanza y social, es fundamental. Entonces, los negocios a prosperar en el futuro, y como sabemos más aún, las empresas, por ejemplo, que cotizan en bolsa, es una exigencia tener un reporteo de sus actividades en temas ambientales, sociales y de gobernanza, y para eso particularmente existe una herramienta que les dejamos también a consideración, que es el GRESB, que es el Global Real Estate Sustainability Benchmark, que es una forma en la que pueden ser autoevaluaciones o certificación de tercera parte del desempeño ambiental y social y de gobernanza de una empresa del sector de bienes raíces o construcción. Pues Ulises y Lu, qué bárbaros, la verdad es de que siempre nos dejan boquiabiertos con estos temas. Es en realidad algo muy, muy interesante que debemos de seguir tomando en cuenta bastante, porque la verdad es de que en la construcción se nos olvidan muchas cosas de estas, se nos olvida más que el poder llevar el fraccionamiento o el edificio vertical a su fin, al negocio, en esa situación, y se nos van muchos parámetros en este aspecto. La verdad es de que te vuelvo a repetir, Ulises, desde que empezaste a dirigir esto a principios del siglo, me encanta, pues me dejas boquiabierto en ese aspecto. A mí se me ocurre
valorarlo con nuestro coordinador del comité, Luis Franco, para hacer un subcomité ese. Interesantes charlas, la verdad es que hemos tenido los jueves de webinars, de charlas de sustentabilidad, que yo también, qué bueno que se me quedó lo primero que dijeron, la diferencia entre sostenibilidad y sustentabilidad, porque a mí me gusta mucho utilizar la palabra sustentabilidad. Entonces, qué bueno que eso quedó aclarado en la Real Academia Española. Entonces, voy a ceder la palabra a nuestro coordinador del comité, Luis Franco. Unos comentarios, Luis, adelante, te cedo el micrófono. Gracias, Rafa. No, bueno, de entrada, Lu, Ulises, muchísimas gracias por la plática. La verdad que muy clara, muy completa y pues nos deja claro que tenemos mucho que trabajar, ¿no? Yo más que hablar como coordinador del comité, hablo como participante. Fíjate que ayer tuvimos una sesión con clientes, estábamos con algunos clientes de Colombia y unos clientes de acá de México también, y nos hicieron favor de presentar algunos casos de diferentes proyectos, casos de éxito, ¿no? Y uno de los clientes presentó un par de desarrollos, uno en Querétaro, y habló de unas conversiones que hizo de las vialidades de asfalto por concreto. Y todo el enfoque, habló de la conversión del asfalto al concreto y también habló de una barda. Dijo, yo tenía una barda que iba a delimitar el desarrollo y la convertí del sistema tradicional de block a un sistema con molde y con concreto, porque hice una prueba, dijo, y el color me gustó. Y pues a final de cuentas decidí irme con, aunque era un poco más caro, decidí irme por la opción del concreto con molde. Me gustó el tono y ya no lo tuve que pintar, ¿no? Pero me llamó la atención que todo el pitch que hizo, la verdad estaban muy padres los desarrollos, pero todo el pitch lo hizo desde el punto de la plusvalía. Es que el desarrollo queda mucho más bonito, me ayuda más para venderlo, a ganarme un poquito en el precio, entonces justifica esa conversión que hice y esa barra también que hice con molde. Y yo platicaba con los clientes y decía, mira, nos falta mucho todavía en el mindset, ¿no? Porque otro componente importante del pitch de venta es la sostenibilidad. O sea, de entrada, la conversión que hizo, cada metro cuadrado de asfalto tiene una huella más alta que la huella del concreto. Uno de los desarrollos era en Hermosillo, entonces tiene también el tema de la isla de calor. Nosotros tenemos registrado en Tijuana diferenciales de un asfalto contra un concreto de arriba de 10 grados. Y ese tema, pues en una plaza como Hermosillo no es nada trivial, ¿no? Y luego tiene el tema también de la reflectividad, ¿no? De la reflectividad del concreto, donde pues tiene una mejor reflectividad y según algunos estudios, pues para un mismo nivel de iluminación puedes reducir hasta un 30% las luminarias, ¿no? Obviamente, pues eso te lleva a un menor consumo energético que te lleva a una mejora en la huella de dióxido de carbono. Y en el tema de la barda también decía yo, todo lo que te ahorraste de pintura tiene una reducción también en la huella de dióxido de carbono, ¿no? Pero creo que ahí nos falta, pues a nosotros también como fabricantes y en la industria en general, trabajar en ese mindset, ¿no? Yo creo que ahorita empezamos ya a pensar en eso, pero me parece que no lo tomamos, no le damos el peso debido para la venta de los proyectos, ¿no? No sé si es algo que les pase a ustedes también o si concuerden con esa apreciación. Sí, adelántelo. Definitivamente es justamente el tema del análisis del ciclo de vida y de considerar también la parte del carbono embebido en los materiales. Y es un componente de los muchos componentes que forman la sustentabilidad. Entonces creo que lo importante aquí es que o sea, más que hacer una competencia de quién es más sustentable o no, realmente yo lo veo más como un concepto de gamification, o sea, donde para poder holísticamente hacer un proyecto, una ciudad, una comunidad, una infraestructura sustentable, pues necesitamos meter todos los componentes. Entonces, eso es lo que aporta el concreto, hay que ver qué es lo que aporta, o el cemento, eso es lo que, vamos a ver qué es lo que aporta el acero, vamos a ver qué es lo que podemos hacer en términos de manejo de agua, de tormentas sustentables, lo que podemos hacer en cuestiones de iluminación. O sea, ahora sí que hablas de una calle, una carretera, una infraestructura y son muchos los componentes y muchos los jugadores que todos aportan un pedacito del pie. Entonces, si todos realmente cubrimos
pues nuestra responsabilidad dentro del PAI. Realmente el pastel que nos queda pues es poder seguir habitando este planeta por muchos años más. Sí, muchas gracias. Y si me permiten agregar, mira Luis, yo aquí quizá también lo que les quisiera compartir, igual en nuestra experiencia, es cómo estos elementos, ahora tú lo mencionas, por ejemplo, en la cabeza de alguien está el tema de plusvalía. Quizá tú estás mucho más sensible y te sientes muy cómodo con los temas de sustentabilidad, pero el problema es un poco lo que mencionábamos y que da pie a la creación de los sistemas de certificación en lo que refiere a la creación, digamos, para sentirnos más cómodos con el término, una proforma de calificación donde estén los objetivos ambientales, donde se vea el desempeño económico, como bien dice Lu, en todo el ciclo de vida, porque no se vale ver la foto inmediata, queremos ver la película completa y a esa vida útil de 20, 40 años, pues resulta que el beneficio o la degradación es mucho mayor. Entonces, en ese sentido, yo les recomiendo también una fuente de análisis que habla de la materialidad de la sustentabilidad, porque estamos de acuerdo que muchos de esos elementos, si bien algún sistema de calificación o certificación ya los puede, digamos, identificar de una manera concreta, cuando los traducimos a la variable económica, igualmente hay diferentes criterios muy diversos y hemos hecho análisis en los que quizá una valoración nuestra pueda diferir significativamente de alguien más simplemente por ese mindset que tú dices o ese peso específico que se le va a dar. Entonces, esa fuente de materialidad se las puedo compartir, hoy se las pongo en el chat, es el SASB, SASB, Sustainable Accreditation Board de Canadá. Y estos amigos fue exactamente lo que hicieron, decir, oye, cuando yo quiero tomar una decisión estratégica para un proyecto de real estate, tengo que tomar en cuenta todos los elementos y los tengo que materializar y los tengo que monetizar. Y entonces, desafortunadamente esto no ha tenido todavía mucho conocimiento y no ha permeado, pero en muchos proyectos de inversión internacional ya se toma como un referente y para hablar el mismo idioma, pasamos por este tamiz y por este esquema de proforma, de materialidad y monetización, los proyectos. Y así podemos entonces tener la certidumbre que no pasamos por alto alguno u otro elemento y que lo estamos traduciendo, en este caso, en pesos y afectaciones reales al medio ambiente de una manera bien objetiva. De acuerdo. Oye, no sé si hay alguna otra pregunta, pues si no te comentaría, me hiciste referencia a la nueva línea de concreto y cemento, Lu, pero no sé si hay alguna pregunta adicional del foro y si no, con gusto comento. No tenemos preguntas, Luis, en el chat ni levantando la mano, así que adelante. Pues mira, si quieres comento muy breve, Lu, porque hiciste referencia a este concreto, la familia Vertua. Lanzamos primero la familia Vertua, que es un concreto con una huella de carbono reducida, y la tenemos en 3 niveles. O sea, hay un nivel que es el Vertua clásico, que es una reducción del 30 al 50%, el Vertua Plus, que es del 50 al 70%, y el Vertua Ultra, ese todavía no lo tenemos disponible en México. El Ultra es una reducción de arriba del 70%. Así como mencionaste, estamos dando la opción de también comprar offset. Y es opcional para las primeras 2 categorías, para el clásico y para el plus. Para el ultra es mandatorio, porque el producto per se reduce hasta vamos a decir, hasta un 70%, un 80% en algunos casos, y para que sea net zero es forzoso pagar los offsets. Ahora, la opción de offset la queremos usar, o sea, nos parece una opción válida de forma temporal, ¿no? Probablemente han escuchado que nuestra aspiración es ofrecer concretos net zero en todas las localidades para el 2050. Y ahí queremos que el componente de offset sea un componente, o sea, un porcentaje muy bajo, o sea, un 5%, lo que acabes haciendo con un offset. Porque lo que no queremos es que se vuelva el tema de, bueno, tengo una huella alta, pero luego te vendo el offset y bueno, con sembrando árboles en algún proyecto haces el offset, ¿no? Queremos que la reducción venga a través de avances tecnológicos con combustibles alternos, cambiando la composición del clínker, con generación de energías renovables,
para que la reducción o la mayor parte de la reducción sea a través de la tecnología y no simplemente apostarle a los offsets, ¿no? Entonces, digo, no sé si eso da un poco más de contexto respecto a los productos, ¿no? Sí, sí, no, de hecho, Arturo Covarrubias ha hecho muy buen trabajo de ventas. Nos ha platicado mucho acerca del producto, pero creo que es importante que todos lo conozcan. Justamente uno de los temas también que queríamos compartirles es que el compromiso del World Green Building Council es promover este criterio que se conoce como Advancing Net Zero, que justamente hace que las empresas comprometan, o sea, que sus operaciones, pues, se comprometen a buscar la eficiencia para reducir sus emisiones a cero para el 2050. Entonces, el producto que ustedes están pues, ofreciendo al mercado definitivamente va alineado a estos objetivos. Lo importante también es promover que las empresas hagan estos compromisos, ¿no? Entonces, creo que justamente suma a ese roadmap de todos los pasos que tenemos que seguir para lo que mencionaba Ulises, o sea, cumplir con estos objetivos que son, pues, no solamente alcanzables, sino necesarios. Yo sí quisiera agregar algo bien importante, Sí. y la verdad no quiero ser quizá fatalista, pero si nos ponemos a pensar seriamente en el tema de cambio climático, con todo y que nos están diciendo los científicos más versados en el tema a nivel global, que es una realidad, las decisiones que tomamos hoy, estos edificios que estamos construyendo en el 2021 y que van a estar operativos para el 2060, para el 2070, ya van a generar una huella. Y esa huella, por ejemplo, como ahorita nos decía Luis, o sea, si ya desde el inicio de este proyecto tengo un elemento de concreto, de hormigón bajo en carbono, ya ayudé a ese objetivo futuro. Mi punto en el sentido de la urgencia es que estamos tomando decisiones en las que vamos encaminando hacia un sentido de cumplimiento o una desviación de esta meta. Y no nos va a dar tiempo. Yo hacía una analogía con la pandemia. O sea, nos llega la enfermedad, nos agarra descuidado, pero con todo y todo tenemos tiempo de crear la vacuna. Desafortunadamente llega un poco tarde, suceden las tragedias, pero se recupera. El problema con el cambio climático es que va a ser irreversible. El problema es que cuando lo tomemos en serio y voltemos atrás, oye, es que en el 2020 y 2021 pude haber tomado esas decisiones y ya no las puedo revertir. Y ahí, la verdad, yo creo que no nos va a dar la tranquilidad de conciencia haber dejado en la mesa la posibilidad de haber intervenido en positivo para un mejor proyecto, que repito, no solamente, como les hemos compartido, es en beneficio ambiental, sino que ya tiene un caso de negocio importante. Entonces, la invitación es como bien lo mencionaba Lu, igualmente, y seguro que todos coincidimos, buscar hacer equipo, buscar un plan de ruta que nos lleve quizá a estas ideas, trabajar en la propuesta de incentivos hacia las autoridades públicas, buscando un peso específico, colaborando con muchas otras organizaciones que sé que igualmente tienen ese interés, y generar esos cambios, porque el acuerdo de las partes ahora en la próxima reunión que va a ser en Glasgow, la COP26, es acción. O sea, se nos acabó el tiempo de la reflexión y de las ideas y las buenas intenciones. Entonces, el nombre del juego es poner en práctica las soluciones y que esto verdaderamente nos invite y nos lleve a la movilización. Entonces, por ahí las reflexiones que me habría gustado dejar también en claro para que nos sintamos con ese sentido de responsabilidad y de coparticipación en un cambio positivo. Muchas gracias, Ulises. Qué interesante esta situación y coincido también con eso que estás diciendo. Creo que ya nos sirvió los 21 años que llevamos del siglo XXI en estar reflexionando, en estar en ese aspecto dándole la vuelta a que si lo hago o no lo hago, ya sé que es bueno, pero necesito hacer negocio, etcétera, etcétera. Hay que actuar, ya. Y el clúster de la vivienda, no me deja de mentir Luis Franco, más todos mis consejeros que nos apoyan y algunos aquí conectados, que tenemos que llevarlo a cabo. Esta es una organización donde vamos a alzar la voz en ese aspecto y definitivamente vamos a estar más en contacto con ustedes. Lu, te vi por ahí levantando la mano. Unas últimas palabras. Adelante, Lu.
No, me equivoqué, perdón. Pero justamente creo que es que no lo puedo decir mejor que como lo dijo Ulises. O sea, necesitamos actuar y justamente, o sea, no solamente todos los involucrados que estamos en el sector de edificación tenemos gran responsabilidad, el clúster en sí como organismo que justamente es una vía para poder generar estos impactos que no solamente permeen a nuestras organizaciones individuales, sino al mercado, a la industria y por ende pues a las personas que de la región, del estado, pues es súper importante trabajar en materia pública, en materia de incentivar, en materia de encontrar soluciones que permitan que estos cambios se den más rápido. De verdad, platicábamos Ulises y yo a la hora de preparar esta presentación que siempre se piensa que se le va a dejar a las futuras generaciones y qué bueno que las futuras generaciones ya lo van a resolver y así, pero pues en algún momento nosotros fuimos la futura generación de nuestros antepasados, entonces no se vale tomar el balón y no hacer algo con él. Necesitamos actuar ya. Coincido, Lu, coincido contigo 100%. Pues muchas gracias a Luz Salinas, a Ulises Treviño, al Comité de Innovación y al Subcomité de Sostenibilidad que nos han apoyado demasiado para tener estas charlas y darse este tiempo de hora y media con nosotros. Vamos a estar pendientes con todos los que han expuesto en estas charlas de sostenibilidad para darle seguimiento a tan importante tema que es este. Muchas gracias a todos, gracias por conectarse. Estamos en contacto, que Dios los bendiga y cuídense mucho. 2,000 casos diarios de COVID no es nada sencillo. A cuidarse, por favor. Dios los bendiga. Igualmente. Gracias. Buen día. Muchas gracias, buenísima la plática. Gracias. Gracias a todos.